no puedo ser tan tonta de pensar que si a mí me dan un antidepresivo y por tanto altera la manera en que interactúo, ese antidepresivo no va a tener cierto valor a la hora de modificar mi conducta. Lo que yo cuestiono, critico y me parece absolutamente rechazable es que se atribuya al antidepresivo la solución de la depresión, la curación de la depresión, que se entienda la palabra curación y que se diagnostique una depresión y se dé un antidepresivo sin estudiar esas interacciones que están en la base del problema, que son causales. Cuando una persona que está a tratamiento farmacológico mejora, normalmente el fármaco, como produce unos cambios, facilita que las interacciones de esa persona con el medio se modifiquen. Pero es un facilitador, no es el elemento causal del cambio. Si yo no puedo dormir y me dan algo para dormir, lógicamente el que esté descansada por la noche, el que haya tenido un sueño reparador, hace que mi interacción con el entorno sea totalmente distinta. Es esa interacción la que modifica el problema que yo haya traído a consulta, no es el fármaco contra el insomnio. Si yo me tomo un antidepresivo o un ansiolítico, esté más tranquila o menos tranquila, no muestra que la causa de mi ansiedad o mi depresión sea eso que el ansiolítico o el antidepresivo esté corrigiendo. Yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes y lo voy a repetir aquí porque es muy claro. Si yo tengo un dolor de muelas, yo soy gallega, como hablábamos antes, si yo tengo un dolor de muelas en Galicia, mi padre era médico, por cierto, mi familia todos son médicos, yo soy la única oveja negra. En Galicia mi padre era médico rural, había una costumbre que era: ay, al niño le duele la muela, nada, ponle un buchito que se llamaba de aguardiente. Conclusión, el aguardiente es la carencia de aguardiente es lo que causa el dolor de muelas. Es una buena conclusión, ¿no? Porque los síntomas de ansiedad se eliminan con un ansiolítico. Quiere decir que la falta de eso que el ansiolítico genera era el causante de los síntomas de ansiedad. Pues ahí tenemos a toda la gente de Galicia con su chupito de aguardiente, que es lo más sano del mundo para no tener dolor de muelas. ¿Y ahí siguen? Hombre, que sí, con problemas de hígado. Pero ahí seguimos. ¿Qué es la conducta neurótica? ¿Cómo es la conducta de esa persona? Una conducta errática, una conducta cambiable, una conducta que no sigue. ¿Y sabéis cómo se origina una conducta neurótica? Cuando no sabemos qué hacer para conseguir lo que tenemos que conseguir, cuando el contexto discriminativo no es clave. ¿Lo entendéis? La conducta neurótica viene de un entrenamiento deficiente en contextos estables que permitan predecir la relación respuesta-reforzador. No es otra cosa. Y aquí hago la broma que hago siempre, y la voy a volver a hacer. A mis estudiantes no les dejo nunca entrar en clase con la puerta cerrada para no neurotizarlos. Claro, porque si unas veces sí, otras veces no, se van a volver locos. Nunca. ¿Lo entendéis? No hay excepciones, no hay dramatismos. Me da igual, no entres. El problema es seguir hablando de los problemas psicológicos en términos biomédicos. Seguir llamándolos problema para algunos, para otros estamos súper cómodos con eso. Estoy hablando de lo que trae en consecuencia para las personas que sufren esto. O sea, el abuso de psicofármacos, que son una industria potentísima. Eso es otra cosa. Eso no, estamos forma parte de lo mismo. Eso estamos de acuerdo, que a veces se usan más de la cuenta o que se puede llegar a abusar de alguno. Eso estamos de acuerdo. O sea, un modelo biomédico de los problemas psicológicos o de los problemas mentales o de las enfermedades mentales, como quieras, trae consigo una serie de consecuencias que son muy graves para la sociedad. Va mucho más allá de un mero debate en el psicofés. O sea, el no darse cuenta que son problemas de conducta, cognición y emoción, problemas de vida, en un contexto que va a facilitar la aparición de eso y que no se puede tratar con psicofármacos porque no es un problema orgánico y que el ser humano no tiene mente y cuerpo y no hay salud mental y salud física, sino que somos un todo, una interacción con un entorno, es lamentable para el progreso de una buena eficacia de las intervenciones. Para mí, esa es mi postura. Si quieres ver a María Jesús Frossán en vivo y en directo, quizá te interese conocer el proyecto más ambicioso que hemos creado en Engrama hasta la fecha. El máster en análisis funcional de la conducta reúne en un mismo programa a referentes como María Jesús Frossán, Carmen Luciano, Linda Hayes, Charles Catania, William Baum, Santiago Benjumea, Esteve Freixa i Baquer, Rebeca Pardo,
Ricardo Pellón, Mariana Segura y muchos otros investigadores, docentes y profesionales que han contribuido al desarrollo del análisis funcional de la conducta a lo largo de las décadas en el panorama nacional e internacional. Probablemente sea uno de los carteles más potentes que hemos visto nunca en una formación de análisis funcional de la conducta en español. Además, el programa es 100% online y cuenta con titulación universitaria avalada por UTAMED, 3.000 horas de estudio acreditadas, 120 créditos ECTS, certificación internacional en análisis de conducta, clases grabadas, directos, tutorías, análisis de casos, practicum, TFM y mucho más. Si quieres conocer el programa completo, el claustro docente y todos los detalles del máster en análisis funcional de la conducta, tienes toda la información en la web de Engrama Psicología, www.engramapsicología.es. Por cierto, existe posibilidad de pago hasta 12 plazos o con descuento anticipado, pero las plazas son limitadas, así que date prisa si quieres acceder. Y el lenguaje además tiene otra característica que lo hace todavía más apasionante. No solo que trae al presente el pasado y el futuro, no solo es eso, sino que nos permite, como bien sabéis, comportarnos ante las palabras como si fuesen aquello que lo que las palabras se refieren. Y eso también es maravilloso por una razón, que tiene su parte negativa, como no podía ser menos, ya que sufrimos por cosas que no hay que sufrir, porque nunca han existido y a lo mejor nunca existirán. O sufrimos por cosas que ya pasaron y ya nos llegó el sufrimiento en el momento. Pero en las palabras siguen teniendo esa capacidad funcional exactamente igual o similar, vamos a decir, que los hechos a los que se refieren. Entonces este carácter simbólico añade valor al estudio del lenguaje, ya no solo porque trae al presente todo, sino porque permite entender la conducta sin que ocurra, esté de manera presente aquello a lo que se refiere nuestra descripción. Mis estudiantes de ITEMA, en las primeras sesiones, cuando yo les digo, ya veréis cómo la siguiente, cuando yo haga esto, va a pasar esto. O esto que he hecho ya verás el efecto que produce. Y se quedan sorprendidos. Y le digo que no es magia. O sea, es simplemente que nos guste o no nos guste, los seres humanos nos repetimos. Y entonces es fácil predecir. Sí. Entonces, este entrenamiento que tienes también lo utilizo. Pero lo que no utilizo, precisamente porque quiero mucho a mis amigos y eso de estar hablando siempre como analista de conducta es una pesadilla, utilizo las palabras más coloquiales del mundo, ¿no? Mientras la psiquiatría utilice psicofarmacología para tratar problemas que identifica verbalmente, entonces considero que es inadmisible. Y considero que los psiquiatras, si quieren utilizar algo que no sea psicofármacos, deberían formarse en análisis de la conducta para entender el problema y después, en el caso de que el fármaco fuese necesario, utilizarlo como complemento. El día que de verdad se haga un estudio previo, un diagnóstico basado en alteraciones cerebrales que den cuenta de los síntomas conductuales, emocionales y cognitivos, entonces yo dejaré de discutir acerca de la validez de la psiquiatría. Pero que el cambio en sesión, teniendo unos mínimos conocimientos de análisis de la conducta, no es nada complicado. Ahora, ¿qué es el cambio en sesión? El cambio en una hora de la vida del individuo frente a todas las horas que está fuera. No es nada. Pero ese cambio no es difícil, sabiendo un poquito de análisis de conducta, un poquito de control de conducta, si queréis decirlo de esta manera. Y entonces, claro, el cambio es un cambio que se obtiene a través de estas contingencias que se van moldeando la conducta del cliente dentro de la sesión de terapia. Y por tanto, al final, la relación terapéutica es aquello que permite, vamos a decirlo por el objetivo, aquello que permite convertirnos, y lo voy a decir de manera mucho más sencilla, en elementos de control, es decir, en expendedores de reforzadores, en generadores de procesos de reforzamiento y de castigo. Y gracias a eso puede ir cambiando la conducta. Porque no os olvidéis, y esto no forma parte de esta formación, de este tema, pero lo que os dije antes es fundamental. El cambio clínico implica, y que no se entienda mal, el cambio del problema del cliente porque cambia el cliente y el contexto no cambia. Es decir, si cambia el contexto, el cambio puede ser relativamente fácil, pero si no cambia el contexto, el que tiene que cambiar es el cliente para modificar el contexto. En una interacción, con que cambie uno de los elementos de la interacción, cambia la interacción. Pero en el cambio clínico,
el cambio tiene que partir del contexto, del cliente. Ojalá pudiésemos manejar el contexto, y cuando podemos manejar, por ejemplo, en el caso de los niños. En el caso de los niños es la antítesis de lo que yo estoy diciendo. Cambia el contexto para que cambie el niño. Al niño no se le pide nada. El niño tiene que estar ahí. Incluso a veces, y soy extrema también, no llegamos a conocer al niño. Yo, en mi primer caso de enuresis, lo digo siempre, fue un caso de un éxito absoluto y yo nunca vi al chaval. Yo hace tiempo leí una cosa que me dejó admirada, y es que leí acerca del impacto que tuvo que tener en un campesino previo a la revolución industrial, cuando de repente en el horizonte, que solo se veían montañas, empiezan a haber estructuras metálicas. O sea, de la nada, nunca hubo edificios, los palacios eran lo que eran, los castillos lo que eran, no, cosas estancas. Y de repente empiezan a haber construcciones que además surgen con una rapidez. Y yo nunca lo había pensado, porque claro, vivimos en un mundo lleno de edificios y se hace una casa en 2 meses y no pasa nada, ¿no? Durante siglos no había habido ningún cambio de esa envergadura. Pero es que ahora, lo que antes eran siglos, ahora son años. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, hablábamos de lo bonito que sería hablar con alguien, estar viéndolo en una pantalla, en alguna película de ciencia ficción. Y esto que no nos... ¡Buah! Ciencia ficción absoluta. Esto no iba a ocurrir nunca, ¿no? O sea, era impensable. Nadie se asombra ahora, ¿no? Dando igual donde estés, que tú coges la pantalla del teléfono, ni siquiera necesitas un ordenador. Entonces, estos cambios tan rápidos, yo creo que tienen un coste. O sea, de alguna manera no permiten desarrollar conductas que no favorecen el desarrollo de conductas que te permitan afrontar problemas importantes. O sea, es todo tan inmediato, la solución es tan fácil, todo va como sobre ruedas, que cuando ocurre algo dramático no tienes esas habilidades. O sea, no has tenido tiempo a ensayar un repertorio. Yo recuerdo cuando, bueno, esto lo podemos recordar todos porque fue de hace poquísimos años, cuando el COVID, es verdad que la gente cambió radicalmente en España. Yo hablando con los mexicanos dijeron, fueron 3 días de retiro. La gente tiene que comer, aquí el Estado no daba nada. Entonces la gente seguía saliendo a vender a la calle, apenas había, sí, no había colegio, tal, pero las calles estaban llenas, ¿no? En España nos retiramos. Fue tal el impacto que enseguida empezó a haber teorías acerca de que esto había sido un aprendizaje real para la sociedad, que de esto íbamos a salir mucho más cuidadosos del medio ambiente. ¿Cómo se respiraba ahora? Las fotos de animales salvajes por la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía no, pero en el campus de la Autónoma empezaron a jabalíes y no sé qué, y hemos recuperado el contacto con tal. ¿Qué duró eso? Nada. Tan pronto se dio la salida, al contrario. Las restricciones se quedaron aparcadas, te daba igual el medio ambiente, te daba igual la famosa distancia social, que es un término que siempre me pareció estúpido porque es distancia física, no distancia social. Nada, no aprendimos nada. Entonces yo creo que eso, que esta facilidad, este rodaje, esta poca necesidad de esfuerzo, que cuando aparece algo nos agarramos, quizás vaya por ahí lo de la religión, pues una etiqueta, una clasificación, y con ello ya tengo una explicación, que ni siquiera me planteo, ¿esta explicación me sirve? O sea, esto es, no, la explicación, ya está. Y si además lo dice alguien, pues todavía mejor, ¿no? Eso sí que ocurre en las redes, como alguien diga algo, nadie hace algún tipo de análisis de dónde lo dice, a partir de qué lo dice, da igual. No existe el comportamiento desadaptativo, no existe el comportamiento disfuncional. Pero el proceso de adaptación puede ser más o menos eficiente, me puede llevar más o menos tiempo. Pues claro, si el ambiente permite conocer cuándo y cómo voy a obtener una determinada consecuencia, mi respuesta va a ser mucho más ajustada. ¿Comprendido? Ambientes erráticos, comportamientos neuróticos. Si buscas terapia psicológica con el mismo enfoque científico que defiende María Jesús Frossán, en Engrama podemos ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales formados en análisis funcional de la conducta y psicología basada en evidencia científica. Y ofrecemos terapia online para personas de cualquier lugar, además de atención presencial en Segovia. Si quieres más información o reservar una primera cita, tienes todos los detalles en nuestra web www.engramapsicología.es. Creo que vivimos en un mundo terrible,
absolutamente en un momento temporal, histórico pésimo, y creo que tenemos la obligación de formarnos de verdad para contribuir a estas sociedades mejores. O sea, estamos cayendo ya no en estas cuestiones dramáticas a nivel político e internacional, que son dramáticas. O sea, yo lo siento, pero sigo pensando en Gaza y Cisjordania, que es inhumano lo que está ocurriendo, y que cerremos los ojos, ¿no? O sea, es increíble. O sea, vivimos en un mundo terrible, pero también, incluso dentro de nuestro primer mundo, estamos cayendo en una serie de preocupaciones que no deberían serlo, que yo creo que desvían la atención hacia lo que sería de verdad la utilización del análisis de la conducta para mejorar la sociedad. Entonces, si alguien me escucha en algún momento, que estudie, que lea, que desde luego no se queda con lo que yo estoy diciendo aquí o lo que se dice. Yo creo que el curso de formación que hicimos intensivo, yo creo que es interesante. O sea, yo creo que es lo que son 10 y 10 horas, y no se puede hablar de toda la trayectoria de análisis de la conducta aplicada a la clínica o a las habilidades del terapeuta en esas 20 horas, aunque sean muchísimas, no se puede hablar. Yo espero que sea suficientemente atractivo, y creo que lo es, pero para que se vaya a estudiar más. O sea, que nadie se crea que con eso ya tiene el máster de análisis de la conducta, porque para nada. O sea, es como la epidermis, ¿no? El borde, que tiene que generar esta inquietud acerca de conocer. Yo me estoy planteando cada día ¿qué hace la gente en la franja de Gaza? ¿Cómo vive? ¿Alguien se puede deprimir? No te puedes deprimir ni un momento. ¿Alguien puede unos años antes saber cómo iba a comportarse en esta situación? Imposible. ¿Sabemos nosotros cómo nos comportaremos en una situación así? Imposible. Cuando nuestra vida es muy estable, nos podemos reconocer en nuestra situación, nos podemos reconocer en cada situación, porque las situaciones son muy similares. Pero cuando nuestra vida es muy cambiante, precisamente nosotros no tenemos ese yo que se estructura, que se articula y que permite predecir lo que vamos a hacer, porque estamos respondiendo en cada uno de los momentos. O sea, cuando el cambio es tan radical, no hay un yo que guíe, el yo como una construcción verbal que nos orienta a determinadas acciones. Tenemos que cambiar nuestro yo. Lo que llamamos comportamiento moral o la moral es un elemento que nos ayuda a adaptarnos al mundo. Cuando la moral es un impedimento, dejamos de tener moral. Es decir, nosotros la moralidad nos da sentido a lo que hacemos. De alguna manera, el cumplir con esa moralidad es un efecto tranquilizador cuando no hay un reforzador externo asociado. Pero si resulta que el reforzador es más fuerte que la moral, dejamos la moral. Pero no es que la dejemos voluntariamente, sino que deja de tener función. Quitarle a alguien el corazón en vida, etcétera, y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses, ¿no? Yo ahora que acabo de llegar de México, me enseñaron un santuario otomí, se hablaban de estas cosas, ¿no? Y como había tanta crueldad aparentemente innecesaria, ¿no?, entre los pueblos, o el famoso juego de pelota mexicano. Claro, hoy en día eso sería calificado de psicópata. Esas personas serían psicópatas. Entonces la psicopatía tiene mucho que ver con el contexto cultural en el cual ocurren las conductas y el carácter inexplicable de esas conductas en relación a los valores imperantes. Y luego, por otra parte, está la explicación funcional. Se dice un psicópata es una persona que no tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas de sufrimiento en el otro no elicitan en él ningún tipo de respuesta, nada más. A mí lo que es lo que me indigna, me enfada, reconozco, es de las cosas que más me irrita, es ver cómo llegan a mi consulta personas medicadas que han sido diagnosticadas a partir de lo que les cuentan, que no hay ningún tipo. Me dices, es que es el único diagnóstico, pues entonces no presumas ese cambio. O sea, no se puede hacer una presunción de un cambio neuroquímico si de verdad se sabe que hay una relación. Si tú simplemente te fías de lo que te dice la persona, trata lo que te dice la persona, porque probablemente al tratarlo, esa alteración neuroquímica de existir también se modifique. Y resulta que no dices, hay un problema neuroquímico, lo concluyo de lo que la persona me cuenta y después sigo tratando el problema neuroquímico o al revés, alterando, intentando modificar sin conocimiento lo que la persona me cuenta. Entonces me parece que hay algo que sobra o que falta. Es que el diagnóstico es tan poco estricto en psiquiatría para que el tratamiento sea por ensayo y error. Es que es lo que no entiendo. Y mira, en este momento estoy especialmente sensible porque el jueves, que es mi día de terapia, vi a un señor brillante, inteligentísimo, toda una figura,
que resulta que porque tuvo un brote que no se sabe bien, que yo ahí sí pienso que puede haber algún tipo de alteración neurológica, y lo primero que hice es que te hagan un estudio a fondo, pero llevan 6 meses intentando encontrar cuál es el equilibrio, subiendo de aquí, subiendo de allá. Pero ¿y por qué? Oye, si yo tengo anemia y me dicen, te falta esto, tengo un tumor, tienes un tumor tipo 3 en estadio no sé qué, el diagnóstico marca el tratamiento. La conducta psicópata es una conducta inexplicable a la luz de las normas sociales que están imperando en un momento, ¿no? Porque yo creo que este podcast no es el momento de generar este tipo de inquietudes en los posibles oyentes, pero no quiero ir por ahí. Pero te digo, hoy en día los sacrificios humanos serían considerados, quitarle a alguien el corazón en vida, etc. Y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses, ¿no? Yo ahora que acabo de llegar de México y estuve en contacto con me enseñaron un santuario otomí, hablaban de estas cosas, ¿no? Y como había tanta crueldad aparentemente innecesaria, ¿no?, entre los pueblos, o el famoso juego de pelota mexicano. Claro, hoy en día eso sería calificado de psicópata. Esas personas serían psicópatas. Entonces la psicopatía tiene mucho que ver con el contexto cultural en el cual ocurren las conductas y el carácter inexplicable de esas conductas en relación a los valores imperantes. Y luego, por otra parte, está la explicación funcional. Se dice un psicópata es una persona que no tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas de sufrimiento en el otro no elicitan en él ningún tipo de respuesta. Nada más. O sea, no hay procesos de condicionamiento pavloviano asociados a esas morfologías. El problema es cuando la psicopatía, como siempre que se pone una etiqueta, explica la conducta y no cuando es lo que hay que explicar. Pero si tú describes la conducta psicópata, es una conducta, primero, que en el contexto social en el que se da es inadmisible. Es una conducta que tildarías de cruel, de tal. Y luego, la cuestión emocional. No sufres ante el sufrimiento del otro. ¿Pero qué sufrir ante el sufrimiento del otro? Que las respuestas de sufrimiento no tienen una función sobre tu conducta. Entonces lo que habría que estudiar es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado o qué no ha pasado para que tengas esa forma de comportarte, ¿no? No hay ningún estudio concluyente, solo algunos estudios correlacionales de que los síntomas depresivos tengan en su base un déficit de serotonina o lo que sea. No lo hay. Y sin embargo se trabaja como si lo hubiera. Ahí podemos ir a la investigación animal, que en animales sí que se puede hacer experimentación y se sabe, ratones knockout, ratones que se les quita trocitos de genes que producen menos dopamina, que producen menos serotonina, que producen tal, que tienen conductas que se interpretan como que el ratoncito, conejito, osito o lo que proceda está deprimido, está psicótico, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que hay relación causal. No. Aquí tú sabes que haciendo una alteración se produce un efecto. No estás demostrando que ese efecto, cuando ocurre sin alteración, tenga la alteración como causa. Es distinto, ¿eh? Una cosa es que yo quite la serotonina y entonces tenga determinada conducta. Otra cosa es que cuando tengo esa conducta falte la serotonina, ¿eh? No vamos eso es un argumento engañoso. A ver, definamos causalidad entonces. Si hay algo que produce A, produce B, quiere decir que A es necesario para que aparezca B. No, A es una condición para que aparezca B. Vuelvo a lo mismo. El ejemplo de mi coche. Las cosas que te pasan en la vida te hacen cambiar, es que cada minuto cambias. Lo que pasa es que son cambios ni siquiera ya no trascendentales, pero es que a veces ni siquiera se notan. Pero tú vas cambiando y muchas veces, sobre todo, yo tengo una edad, pero llega un momento en que digo, o sea, sin darme cuenta, o sea, ¿cómo he cambiado tanto? No, y sigo cambiando, evidentemente. Entonces, cambias quieras o no quieras. Ahora bien, si tú quieres cambiar en un momento específico, quieres hacer cosas distintas, quieres sentirte de otra manera, tienes que hacer un esfuerzo bien dirigido, bien guiado por el terapeuta, pero donde tú tienes que participar activamente, porque estás ahí, en la clínica, 1 hora al día. Sal fuera. O sea, tienes tú que hacer, que exponerte, que plantearte cosas
que van en contra de lo que siempre estabas haciendo, o sea, lo que habías hecho hasta ese momento, ¿no? La psiquiatría fue una rama que en los años 90, te decía, los propios neurólogos con el desarrollo de las técnicas neurológicas decían, ¿y estos qué hacen? ¿Dónde está la psiquiatría? ¿Utiliza psicofármacos bajo el concepto de que la alteración neuroquímica está en la base del problema? ¿O utiliza la palabra y el psicofármaco es una forma de controlar y no el tratamiento? Esa es la pregunta que yo planteo. Estamos de acuerdo que con la palabra se puede ayudar y se puede hacer mucho mal si no la manejas adecuadamente, pero es un poco, no sé si adecuado tal decir que no aprendemos nada de terapia o de manejo de la palabra. O sea, yo creo que eso hay que dejarlo claro. Los psiquiatras sabemos y podemos manejar la palabra para tratar. ¿Cómo sabes que esa alteración bioquímica no es consecuencia precisamente debido a que el propio cerebro, que es un órgano muy plástico, se va adaptando a las condiciones vitales? ¿Por qué simplemente con estudios correlacionales, con personas que ya han sido diagnosticadas y en su gran mayoría medicadas, se concluye que esa alteración es la causa del problema que tienen? Son estudios muy potentes, correlacionales en su mayoría, con personas que ya tienen el diagnóstico y donde no se puede saber cuál es la causa y cuál es el efecto. Una cosita, con respecto a la crisis de la psiquiatría, te pasaré por correo electrónico muchos artículos muy interesantes. Pues prometo leerlos. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo. Si te ha gustado, déjanos un like y cuéntanos en comentarios qué momento o intervención de María Jesús Frossán te ha parecido más interesante. En la descripción también te dejamos los vídeos completos de donde hemos extraído estos fragmentos, por si quieres profundizar más en su trabajo. Recuerda que si estás buscando ayuda psicológica online o presencial desde un enfoque científico y basado en evidencia, en Engrama podemos ayudarte. Tienes las vías de contacto en pantalla y si te interesa formarte en psicología científica, análisis funcional de la conducta o filosofía de la ciencia, te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo de formaciones online en nuestra web. Gracias por estar ahí.